Bueno, estamos aquí en el episodio número 7 de Trading Talks y lo estamos grabando aquí en vivo, en mi casa. Y bueno, tengo aquí a mi amigo Alejandro Molinero, que le conozco desde hace muchísimo ¿Qué tal, man? tiempo. Le conozco desde hace muchísimo tiempo, hemos coincidido en formaciones, hemos sido compañeros de trabajo. Ha sido cliente mío en el restaurante que le he dado de comer unas cuantas veces también. Importantísimo. Importantísimo, y bueno, que es un gran amigo y que tiene muchísimo conocimiento, muchísima experiencia también en todo este tema de entrenamiento personal, de entrenamiento. Ha tocado todo tipo de materiales, club bells, kettlebells, todo, y lleva mucho tiempo formándose y ahora mismo está en una línea un poco tirando hacia otro lado. Pero bueno, man, cuéntale tú ahí un poco a la gente quién eres y más o menos qué es lo que has hecho durante todos estos años. Pues mira, a ver, básicamente yo vengo del mundo de las artes marciales. Yo empecé muy pequeñito a practicar taekwondo. Era y soy muy hiperactivo, mi cerebro siempre va a 2000 por hora. Y bueno, me metieron a hacer artes marciales y yo casi toda la base que tengo de entender el movimiento y entender el cuerpo ha sido a través de las disciplinas marciales, ¿no? Luego después yo estudié, empecé en todo el tema de entrenamiento personal, cosas de entrenamiento funcional, kettlebell, todas las cosas en las que hemos ido coincidiendo también. Pero sobre todo la práctica, repito, ¿no? Por esa parte marcial de trabajar a la repetición hasta la extenuación, ¿no? Algo que creo que con el tema de las Campbell, de las mantras, Sí. todo, ¿no? Es practicar y practicar y practicar. Pues todo lo que voy aprendiendo siempre lo llevo un poco hacia ese lado. Y pasó que hace 4 años y algo conocí a una persona que me cambió un poco la manera de ver todas esas cosas, ¿no? Es Chris, es de Estados Unidos, y él es un especialista en la respiración. Entonces es una persona, pues en ese sentido como nosotros, ¿no? Con una mente muy inquieta de probar, de hacer absolutamente todo, y está formado con absolutamente todo el mundo. Hasta el punto que fue el primer instructor de Wim Hof, por ejemplo, en Estados Unidos. Se ha formado en prácticamente todo, ¿no? Y una persona que repite y repite y repite. Entonces, cuando coincidí con él y tuve el placer de hacer una sesión de respiración con él, pues yo empecé a notar en mí muchos cambios. Cambios que se trasladaban a la manera en la que me comunicaba con mis clientes. Era capaz de ser más empático, sentir mejor, ponerme más en su lugar y llegar más rápido en lo que hacía, ¿no? En conocerme a mí mismo y muchos problemas, lesiones que tenía yo, que estaba atascado, incluso con los conocimientos que intentaba poner en práctica conmigo mismo no funcionaban, empezaban a ser más fáciles, porque empezaba a sentirme un poco mejor. Y luego también en ese momento de la vida pues empecé a meterme en la parte más neurológica. Hice varios cursos de neurología aplicada al movimiento en los que vi exactamente lo mismo, ¿no? Que muchas veces la orden más pequeñita, si yo cambio en cómo la siento, la manera en la que ejecuto es totalmente distinta, ¿no? Sí, es que yo creo que eso es algo que tenemos poco en cuenta. Y es que todo tiene que ver con el cerebro. O sea, todo. La percepción que tienes de el color del día, pues lo percibes a través del cerebro. Los sentimientos que tienes, hoy te encuentras un poco peor. Eso es parte del cerebro. O sea, Correcto. es el cerebro que te va mandando las señales y que muchas veces nos centramos en trabajar, pues, digamos, sobre el hardware, ¿vale? Claro. Por decir ahí un poco sobre el cuerpo, y nos olvidamos un poquito de lo que es esa base. Y creo bueno, que es importante empezar a conocer un poquito más y a ahondar un poco más en esos temas porque está presente siempre. Por supuesto, es que eso es lo que dices tú, ¿no? El hardware, el software. Al final, está claro que si yo quiero mejorar el hardware, tengo que entrenar peso, hacer ciertas modificaciones fisiológicas estructurales que son necesarias, obviamente, para ser más fuerte, para estar mejor, ¿no? Pero claro, todo está regido por este de arriba, ¿no? Y es eso, ¿no? Al ver esta parte, al estudiar desde la parte neurológica, más un poco siempre orientada hacia el movimiento, ¿no? Y la otra que era un poco tirando más hacia la parte de emociones, pues entonces dices, claro, si es que el cerebro es el encargado de moverte, es el encargado de sentir y de percibir, como dices tú, ¿no? Entonces fue el empezar a crear yo maneras de trabajo, flujos de trabajo, porque al final a mí no me gusta llamar protocolos. Creo que la vida no son protocolos. Los protocolos son
rígidos y la vida es flexible. Entonces son flujos de trabajo, crear árboles que tengan diferentes ramas, ¿no? A la gente obviamente le tengo que trabajar en sus raíces y le tengo que trabajar en su tronco, pero luego después los caminos van a diferentes lados, ¿no? Entonces, trabajar un poco en esa manera de encaminarme hacia distintos sitios y mediante la respiración y el impacto que tenemos sobre nuestro sistema nervioso, he visto cambios brutales, repito, tanto en mí como en toda la gente que está conmigo, ¿no? Entonces, ha sido un mundo que se ha abierto ante los ojos y a un hiperactivo curioso como somos nosotros en general, pues me ha reventado bastante la cabeza, ¿no? Bueno, muy bien. Y bueno, el tema del podcast hoy era un poco la respiración, pero desde ese punto de vista. Ujú. ¿Cómo Alejandro Molinero ve la respiración? O sea, para ti, ¿qué es la respiración? ¿O cómo la interpretas y cómo la utilizas? Vale, pues voy a ir desde lo más abstracto a lo más concreto, obviamente, ¿no? La respiración es la manera en que vives. La respiración nos sirve de dos maneras. Nos sirve para nosotros acelerarnos y frenarnos. Nosotros podemos cambiar nuestro patrón y a través de ello puedo cambiar la manera en la que necesito actuar, ¿no? Necesito más activación, más foco, más energía, respiro de una manera, necesito relajarme, respiro de otra. Entonces, son cosas que trabajamos mucho, ¿no? En la manera de trabajar que tengo. Y luego después, hacia lo concreto, en el sentido que la respiración es muy compleja, la podemos ver desde la parte anatómica, ¿no? Y yo puedo ver cómo respiro por la nariz, cómo eso influye en la entrada, si está restringida, si no. En una parte muy física que afecta muchísimo a la mecánica, ¿no? Y creo que eso es quizá lo que hemos estudiado más hasta el día de hoy. Todo cómo me afecta a la postura, cómo el Sí, edificio. como meramente estabilizador, por decirlo así. Eso es, ¿no? Pero luego después también es una cosa química, es una cosa endocrina, cambia, yo la manera en la que respiro, los gases, el balance de gases, hace que cambie y hace que mis sistemas empiecen a mandar información de que están más en alerta, están más relajados y eso empieza a cambiar. Pero es que luego después también trabaja la parte de las emociones, ¿no? Como decía, y la parte del cerebro. Y las áreas que controlan la respiración son muy concretas y unas se encargan de que yo inspire en un momento normal o que inspire en un momento de hipoxia. Y todas esas cosas también se pueden trabajar y abordar de manera más dedicada, ¿no? Como hacemos siempre, el estudio al pormenor. Pero creo que el problema que nos pasa en general en todo, ¿eh? En todo lo que hemos visto nosotros es, para estudiar todo lo que hacemos, tenemos que pormenorizarlo. Y yo tengo que partirlo en segmentos chiquititos para entenderlo bien, pero luego queremos trabajar desde ese segmento chiquitito. Y se nos olvida otra vez luego de recomponer hacia arriba y sumarlo. Mm. Entonces esa es la idea, escoger la parte más física, más biomecánica, la parte más química, de gases, de balances, de equilibrios, de neurotransmisores y cómo todo eso se junta con la emoción y volverlo a ver hacia atrás. Y es integrarlo. Por eso digo, es la manera en la que vivimos, la manera en la que sentimos, la manera en la que nos movemos, ¿no? Porque lo podemos trabajar desde muchas perspectivas. Interesante. A mí me parece muy interesante porque yo siempre, a ver, yo últimamente busco simplificar más las cosas y por lo menos en todo el tema de la respiración, lo que he hecho es apoyarme como en diferentes herramientas, ¿no? O en Por diferentes, sí, supuesto. Sí, herramientas. herramientas. Entonces, pues qué sé yo, pues cuando sí que hago unos cuantos drills de respiración específicos Ujú. que a través de una valoración a nivel mecánico vieron que me facilitaba el acceso a cierto rango de movimiento. La verdad es que desde que lo he hecho me ha cambiado muchísimo a nivel de dolores y todo lo demás. Pero luego también utilizo otras herramientas como, pues termino de entrenar y para bajarme un poco, a lo mejor hago una meditación de 5 minutos. ¿Vale? Perfecto. Una meditación con un tipo de respiración en concreto que es la que me va a hacer Pum. bajar un poco las pulsaciones. Perfectísimo. Y, y, y me da o sea, me da muy buenos resultados y creo que a la hora de comunicarlo a la gente o a la hora de transmitir eso, es mucho más sencillo buscar esas herramientas alternas. Que no sea todo no, es que tienes que colocarte aquí, Por el camino. respirar así, no, sino dar la opción a la gente de que pruebe diferentes cosas, de que aprenda a utilizar diferentes estrategias, ¿no? Puedes hacer, en yoga pues tienen la respiración de fuego, en otra gente pues tiene la respiración 4-7-8
que es un poco para calmar la ansiedad. Entonces, tú puedes jugar con ese patrón, que al final es un patrón, o sea, es un patrón que tenemos en nuestro cuerpo, y puedes jugar con ese patrón y darle la mayor variabilidad posible. Y si aprendes a controlar esa variabilidad o aprendes a seleccionar qué tipo de estrategia a nivel de respiratoria puedes utilizar en un momento en concreto, Claro. qué sé yo. Yo cuando iba a competir en el Campeonato de España pues, estaba cagadísimo y me fui a una esquina y empecé un poco a obligarme a respirar, pero porque lo que quería era estar muy enfocado. Poco, claro. Entonces, o cuando sé que voy a hacer algo importante, o voy a hacer un curso, lo que sea, pues antes del curso, 5 minutitos antes, me quedo por ahí en el coche, hago mis respiraciones o medito un poco, que no tiene que ser algo, porque este fin de semana me preguntaba Jaime ahí en Coruña y eso, pero ¿cómo es? Me siento y respiro y tal, y yo, no, tío, yo me pongo una meditación guiada, es que no tengo que hacer nada, llega un pibe ahí hablando en inglés o una chica hablando en inglés, me guía y en base a eso ya hago el trabajo. Ya son 5 minutos, pero ¿cuánto es una hora? Pues que pueden ser 3, 4, 5 minutos, 10, los que tú quieras. Yo hago píldoras de 5 minutos y ya con eso o voy más enfocado o voy más calmado a lo que tengo que hacer o si necesito acelerarme, busco algo Claro, que me acelere un poco obviamente, más obviamente. y ya está. O sea, y pienso que a la hora de meter todos estos beneficios en temas de población general, desde mi punto de vista, mientras más fácil sea, mejor. Y Por mientras más supuesto. opciones tengas, mejor. Comentábamos antes, ¿no? Un poco la capacidad que tenemos de adherencia de lo que le estamos mandando, de lo que le estamos mandando a la gente, ¿no? Lo que estás diciendo es lo que estaba hablando antes del árbol, ¿no? Esa variabilidad. Parece que siempre tenemos que vivir en un estándar canónico y que siempre la persona va a estar la postura perfectamente organizada y ya no la postura, me refiero, su vida. No existe. Una vida sin estímulos, una vida sin estrés es una vida vacía, ¿no? No existe. Entonces, como no existe esa posibilidad, yo tengo que tener alternativas. Y vuelvo a lo mismo, es ¿cómo hemos hecho nosotros hasta ahora? Hemos cogido y un patrón de movimiento lo hemos descompuesto en partes muy primarias, en regresiones, en la parte más básica del patrón, a progresarlo a variaciones muchísimo más complejas con diferentes parámetros para volver el estímulo mucho más denso y que la persona a la hora de elegir luego después el camino sea más eficiente. Pues la respiración es exactamente igual. Si la persona vive siempre en un patrón, soy una persona que tengo mucho miedo, estoy muy cerrado en mí mismo. Si estoy cerrado en mí mismo aquí, estoy cerrado en mi postura aquí. Y siempre vive ahí, siempre respira ahí. Y cuando tiene que estar contento, lo hace desde un sistema cerrado. Ahí el cuerpo empieza a decir, aquí hay cosas raras. ¿Por qué mi cuerpo está diciendo que estoy con miedo si mi mente a lo mejor no? Entonces, cuando empiezan a ver esas incoherencias, la persona no es capaz de adaptarse porque solo conoce una manera de moverse. Pues al igual, y si yo en la respiración le enseño desde las cosas más básicas, desde el patrón básico, y si tengo que aprender a respirar por la nariz, ¿qué tal estás respirando por la nariz? ¿Entra el aire bien? ¿Entra por los dos lados igual? Entonces, ese tipo de cosas las puedo trabajar desde lo básico a respiraciones, como decías tú, ¿no? Respiraciones de fuego, cosas de técnicas de respiración milenarias que llevan existiendo muchísimos años y por algo será, ¿no? Mucho más compleja. Y lo que le estamos haciendo a la persona es darle un programa motor gigantesco de variaciones y de diferentes opciones para que cuando su cuerpo diga, espera, estoy aquí, pues el camino es por allí y pueda cambiar. Y lo bueno es eso, es que es muy sencillo. La respiración es sencilla, la respiración es lo más básico que tenemos. Yo puedo estar sin comer, puedo estar sin beber muchísimo tiempo, pues sin respirar. Si pensamos en el mayor apneísta, en 12-13 minutos estoy muerto ya. ¿Vale? Y eso son personas que hacen apneas salvajes, ¿no? Pero la cuestión es que como es lo más primario, si yo te enseño cosas muy sencillitas, las introduces en tu día a día, son fáciles. Yo puedo ir sentado en el coche respirando y puedo decir, espera, voy a respirar así. Puedo estar haciendo cualquier cosa y puedo estar pensando en mi respiración. El juego que hacemos nosotros es, ¿hace cuánto tiempo que tú no te fijas en tu respiración de la misma manera que cuando conoces a una persona por primera vez? Cuando tú conoces a alguien por primera vez, empiezas a mirar y dices, hostia, mira qué ojos tiene, mira la manera en la que se expresa. ¿Hace cuánto tiempo que no te has parado a pensar en cómo es tu respiración? Y ya no digo incluso lo que estabas hablando de respiro en este protocolo X que me viene bien para activarme, este no sé qué. Mucho más abierto. Es decir, ostras, espera, me pasa algo, paro, respiro un momento y digo, a ver, estoy respirando muy rápido, estoy respirando aquí, estoy agitado. ¿Qué estoy pensando? Pues no tengo nada que me excite. ¿Algo en mi entorno me excita? No.
Entonces, ¿por qué de repente ese cuerpo ha sentido esa excitación si ni tu cuerpo está teniendo una excitación, ni el entorno que tú ves tiene una excitación? Es porque está aquí atrás. Entonces, la respiración nos puede servir, como te decía antes, ¿no? Para acelerar y frenar, pero también nos sirve para ser el odómetro del coche que nos dice si estamos yendo a 60, 80 o a 200 kilómetros por hora. Y son herramientas muy sencillas, muy fáciles de introducir y muy fáciles de que la gente al final se adhiera a ellas, ¿no? Es un poco la visión. Al final, ese es el juego, ¿no? Y, a ver, tirando así un poquito más, ¿qué tipo de, o qué modelos de respiración conoces, o qué tipo de respiración conoces tú, así que sea curiosa, ¿no? Por decir algo en concreto, algo de, mira, si respiras por la boca te pasa esto, o si haces esto, te pasa esto. Cuéntanos un poquito más para adentrarnos un poquito más en los temas y en la, porque yo sé que tú manejas diferentes técnicas y me imagino que según lo que hagas, buscarás un estímulo y otro. ¿Cómo valoras? Claro, eso es. Sí, 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 Si por haces algún supuesto. tipo de protocolo de Por valoración en cuanto a la supuesto. respiración, para medir si entra más aire por un lado o por otro, ¿cómo lo miras? Eso es, pues mira, cosas curiosas, ¿no? Técnicas, cientos. Primero porque yo también vengo del mundo repito, de meditación asociada a las artes marciales, muchas técnicas de respiración, de yoga, de muchísimas técnicas de yoga, los papás, yo creo, de la respiración en cuanto a cantidad de ejercicios, a muchísimas otras disciplinas, ¿no? Pero vamos a pensar lo que dices tú, en casos concretos, en cosas curiosas. Valoración. Pues cuando el otro día en el curso, ¿no? Con la gente, yo siempre digo, vamos a empezar por lo primario. Yo tengo que coger el aire. ¿El aire por dónde lo puedo coger? Lo puedo coger por la nariz y lo puedo coger por la boca, ¿no? Nosotros somos muchísimo más eficientes respirando por la nariz. Ahora explicamos un poco si quieres más el tema, ¿no? Pero es decir, vale, en el mismo momento que yo tengo que coger el aire, es cómo está entrando. Si yo tengo una nariz desviada como la mía, ¿no? Rota, operada, con un tabique desviado, tengo asimetrías en la cara, en la postura, ese aire ya no está entrando igual. Entonces, simplemente, por ejemplo, empezar por la respiración nasal es lo primero que yo valoro. Yo le miro a la persona las fosas nasales, tal cual está de frente, le digo que mire para arriba, las miro desde abajo y ahí ya empezamos a ver, ¿no? La diferente restricción que tenemos. ¿Vale? En la propia nariz. Luego después tenemos las fosas, pero también tenemos los senos paranasales asociados, ¿no? Los senos paranasales son imprescindibles en la fabricación y en la distribución del óxido nítrico, que nos va a permitir vasodilatar, que mejora nuestro sistema inmune, que mejora muchísimas cosas. Entonces, la cuestión es, todo ese ahora funciona. Tengo los senos nasales con mocos, tengo mucosidad, no la tengo, tengo bloqueado mi lado derecho y mi izquierdo, ¿no? Estas son las cosas más primarias, ¿no? Y luego, eso sería más un poco en cuanto a la parte física, la manera de respirar, por ejemplo, el patrón. Nosotros pensamos siempre en respirar, ahora vamos a hacer un ejercicio para que la gente lo pueda entender, ¿no? Si yo te digo que cojas una respiración, una inspiración muy profunda por la nariz, hazla un segundo, quiero que la hagas en el sitio, ¿vale? ¿Vale? Tu actitud en la inspiración ha sido hacia una clara extensión, está claro. Esto es importante, lo que hablamos antes de los centros de control, ¿no? La inspiración, las áreas que controlan la inspiración en mi cerebro están justo al lado de áreas como el núcleo rojo que tienen que ver con mi tono extensor. Entonces yo puedo trabajar sobre ello, ¿no? Y puedo hacer que el cuerpo tenga una actitud. Pero ¿cuál es la historia? Esa respiración, si yo siempre estoy tirando hacia arriba, estoy trabajando con una musculatura accesoria que no tendría que estar trabajando, porque mi respiración, para que fuera eficiente, debería ser mi diafragma contrayéndose y relajándose, mis intercostales moviendo mis costillas y el propio retroceso de los pulmones haciendo el efecto. Entonces, si yo al inspirar estoy usando toda esa musculatura, ya estoy haciendo un sobreesfuerzo. Y entonces, por ir atando cosas así un poquito y no desviarme mucho, nosotros cuando entrenamos decimos, oye, haz tantas repeticiones con tanto descanso para marcar una densidad. Y entonces yo estoy haciendo este patrón erróneamente de 20.000 a 30.000 veces al día. Un día más otro, más otro, más otro. Entonces, el desgaste energético de ese sistema, ¿cómo es? Vale, pues vamos a pensar una cosa. Nosotros, las fosas nasales, aunque nuestra nariz está colocada de esta manera, lo que explico yo es, tenemos siempre la sensación de que el aire tiene que subir y luego después redistribuirse en la nariz. Las fosas nasales son paralelas a mi paladar, van hacia atrás. Ahora quiero que hagas una inspiración y respirando profundo, pero simplemente pensando en que el aire quiere venir desde la nariz hacia tu nuca. Y entonces
ese acto de extensión salvaje que estabas haciendo ha cambiado. Este ejercicio, si lo haces de pie, te darás cuenta que en el mismo momento que empiezas a respirar hacia atrás, redistribuyes tu peso hacia atrás automáticamente. Cierra los ojos, colócate de pie en una postura que sea sensible al equilibrio, por ejemplo, los pies juntos, que soy más sensible a los movimientos de la postura. Cierra los ojos e inspira fuertemente, dirección a tu nuca. ¿Qué vas a notar? Una redistribución de tu centro de masa. O sea, un retraso del centro de gravedad. Por supuesto. Entonces, claro, y si luego después de esa persona, es lo que te decía, ¿no? Las cosas que hacemos a la hora de trabajar, le veo que está todo el rato proyectado hacia adelante. Y si a lo mejor esa persona no es capaz de respirar bien hacia atrás y que ese aire entre y que entre con la intensidad que necesitamos. Aunque este sea una respiración superficial, necesito que no tenga resistencia. Si solo le cambio ese foco, estoy cambiando el peso de la persona. Y si estoy cambiando el peso de la persona, seguro que todo lo que le estoy valorando después es totalmente distinto. Y cambia, ¿no? Entonces, un juego que me gusta mucho es eso, es valorar las fosas. Por ejemplo, otra cosa que podemos hacer, que trabajo mucho, es, vale, yo estoy valorando mis fosas y veo que tengo una mucho más restringida que la otra, ¿vale? Pues es el trabajar generando un poquito de apertura, ¿no? En el ala de la nariz para que la narina pueda coger un poquito más aire y es trabajar sobre esas sensaciones más sutiles, ¿vale? Entonces, yo les digo siempre que respiren por una fosa, que se tapen, que respiren fuertemente, que respiren por la otra. En mi caso, por ejemplo, la derecha, que es la de la desviación del tabique, es mucho más restringida y no suena el aire igual. Si yo hago una respiración fuerte, así yo simplemente abro un poquito la narina, la restricción es distinta, ¿no? Entonces cambia. ¿Qué pasa entonces en todo mi lado derecho? La tensión muscular que tengo que generar solo para que entre el aire con la misma presión que está entrando en el otro lado, ¿no? Entonces, cosas muy sencillas que podemos hacer es empezar desde eso, empezar desde lo básico. Y estos son técnicas de yoga de respiración alterna, por ejemplo. Sí, eso ¿Vale? lo he hecho yo. Sí. Claro. Pero Unido, nunca lo había visto desde ese punto de vista, interesante. claro, y unido también a lo que te digo de la parte un poco más de emoción, de sistema, de alteración de mi sistema, ¿vale? Nosotros tenemos una fosa nasal que directamente está conectada a nuestro sistema nervioso simpático o que tiene predominancia del sistema nervioso simpático y tenemos una que está más vinculada al sistema nervioso parasimpático. Si yo tengo una restricción en mi lado activador y siempre estoy respirando por el lado más relajante, cuando yo tengo que afrontar un problema, como decías antes, ¿no? Tengo que meterme en la competición, tengo que hacer algo, me cuesta. Yo soy competidor de artes marciales y cuando tengo que hacer algo, cuando tengo que echar un combate, estoy muy cansado, estoy no sé ¿qué hago? Potencio el lado que a mí me cuesta, que es mi lado activador. Entonces, ¿cómo quiero hacer una actividad de acción si mi cerebro me está diciendo relájate? Yeah. Entonces, empezar desde aquí, esto es lo básico y esto es lo primero que tenemos que valorar en una persona. Si quiero ver cómo respira, tengo que ver cómo entra el aire en esa persona. Y ahí ya tenemos mucho trabajo para hacer, ¿no? Entonces, valora la diferencia que tienes, intenta regularla. Si siempre eres muy predominante en un lado, prueba a X momentos del día el ir alternando y el respirar por el otro lado. Vuelvo a lo mismo, vosotros también estáis muy asociados al mundo de nutrición, ¿no? Por ejemplo, con José, con cosas así en vuestra manera de trabajar. ¿Vale? Si una persona tiene que hacer una buena digestión y tiene que nutrirse, ¿qué pasa si todo el rato su lado parasimpático lo tiene bloqueado y su respiración es una fosa nasal que le mantiene siempre en simpático disparado? ¿Qué tal está siendo esa digestión? ¿Está siendo lo nutritiva que debería, no? No, hombre, en teoría el estado simpático corta un poco esos procesos para mantenerte a lo que tienes que estar, o sea, a la acción, no, Claro, por no a eso. la relajación. Eso es, ¿no? Y además siempre decimos, no, suprimir el sistema nervioso simpático. El simpático no lo puedes suprimir. No lo vas a suprimir. Puedes hacer que el parasimpático sea más predominante y entonces en la balanza Sí. gane la relajación, ¿no? Pero la activación, el sistema viviente orgánico tiene que vivir y tiene que estar con sus sistemas encendidos, ¿no? Entonces, ya os digo, ¿no? Desde cosas así como respirar, controlar las fosas, ver cómo entra ese aire. Explora solo esas sensaciones ya cambian mucho y desde ahí podemos cambiar nuestro trabajo. Y si a esa persona que me está volviendo loco en su equilibrio, tengo una persona más mayor que le cuesta el equilibrio, que tiende a precipitar su peso hacia adelante, ¿no? Por la gravedad y el peso de la vida y de la postura, y si le voy enseñando un poquito a que esa respiración le tire un poquito más para atrás. ¿Y si solo le digo que respira hacia su nuca en vez de hacia sus cejas? Por poner un detalle tonto, ¿no? La nuca es buena, ¿eh? Esa es muy buena. Es una ¿no? muy buena sensación. Sí, Entonces, me ha gustado muchísimo. Aparte también,
el oxígeno, bueno, es una fuente de combustible del cerebro. O sea, mientras más oxígeno entre y mientras mejor sea ese transporte de oxígeno hacia el cerebro, pues su cerebro igual funciona un poco mejor y alargarás un poco más la vida de esa función Por cerebral, supuesto. en teoría, ¿no? Claro, no soy neurólogo ni nada que ver, pero bueno, sí sé que el cerebro se alimenta de oxígeno. El sistema entero El es el sistema nutriente entero, vital, exactamente. obviamente. Exactamente, mientras mejor sea el transporte de oxígeno, pues mejor vas a estar. Muy interesante. Y a nivel de valoración, utilizas el mirar, ¿no? Las fosas Ujú. nasales y ahí por las fosas nasales, ¿qué ves? Si una está más abierta, si una está cerrada. Claro, eso es. A ver, la morfología de la nariz es totalmente variable en todas las personas, ¿no? Pero es un poco la historia. Vas a ver muchas veces cómo esa narina está mucho más comprimida. Y puede ser también que asociado a lo que decía, ¿no? Toda la sensación de los senos paranasales. Tú de repente ves a esa persona que tiene aquí un bocado, como digo yo, ¿no? Entonces ves en la apertura del ojo, en el propio pómulo, ¿no? Tú notas ahí la restricción. Pero como te estaba contando antes, no solo hay que mirarlo en la dirección de esto está tenso, entonces tengo que destensarlo, hay que pensar un poco y más sentir, porque a lo mejor puede ser que esa persona tenga aquí tensión y respire muy bien, porque a lo mejor esa tensión la ha generado él para poder respirar muy bien. Claro. Entonces yo tampoco puedo cambiarle de golpe, Sí, ¿no? Es un poco la historia. Entonces yo soy más de sentir lo que te decía antes, hay que llevarlo más a la sensación, es decir, vale, respira solo por una fosa nasal. Vale, está restringida, vale, está restringida. Quédate un rato respirando en ella. Hablabas del oxígeno. Ahora, después de 2 minutos, te empiezas a marear, empiezas a notar que tienes ahí un déficit, entonces claramente estamos viendo que no estoy respirando bien. ¿Vale? Prueba la apertura de esa fosa un poquito para que entre mejor el caudal de aire. Vuelve a respirar otros 2 minutos. Ya no tienes esa sensación. Entonces ahí estamos viendo si el esfuerzo que estoy haciendo me gasta más oxígeno del que soy capaz de asimilar, ¿no? Por ejemplo. ¿Vale? Entonces, yo siempre hago un poco eso, ¿no? La diferencia que tenemos en las fosas un poquito, y en las aperturas, perdón, en la narina, y luego después muchas veces también vemos que a lo mejor puede estar más comprimida en la punta, más abierta de atrás, o viceversa, ¿vale? Esto en el yoga, en el pranayama se estudian hasta este tipo de cosas, ¿no? Hay un ejercicio también muy curioso que me gustó hace muchos años, que vi que era al ponerse dos uñas de nuestros dedos índice y corazón debajo de cada una de las fosas, al soltar el aire, el notar hacia dónde lo mando. Entonces a veces notas que, por ejemplo, en tu fosa izquierda está saliendo hacia el exterior y en la derecha está saliendo hacia el interior. Entonces me está diciendo que el aire está saliendo torcido. Entonces eso también me puede dar un poco de pistas de que lo que tengo que hacer es encontrar un poco ese centro. Y eso son cosas muy de sensación, ¿vale? Yo puedo cambiar un poco estructuralmente y relajar esos senos para drenarlos y que no tengan tanta restricción, lavados nasales, fundamentales también, ¿no? Y aprender un poco a canalizar, pero esa sensibilidad te la tengo que dar con la sensibilidad con la que hueles una flor. Tú tienes que coger y tienes que respirar muy suave y ser muy capaz de detectar esos tienes que tener detalles, mucha ¿no? experiencia ahí. Tienes que mucha experiencia, digo, de sentir, ¿no? De Claro, aprender a sentir y a notar esas cosas porque son detalles muy, muy muy finos, finos, que si claro. prestas la atención suficiente, seguramente serán fáciles de Y, sentirlo y son y facilísimos, son que esa es fáciles un de poco la sentir. historia, ¿no? Lo único es que hay que prestar la atención suficiente para sentirlo. Ya está. Y muchas veces eso, el pararse a ver eso, ¿no? Entonces, claro, yo quiero a un atleta que entrena conmigo que sea eficiente energéticamente y ni siquiera es capaz de coger el aire bien. La ecuación va a estar mal, seguro. Entonces, esto es para mí lo primero, el cómo entra el aire en tu sistema, ¿vale? Lo segundo sería cómo suelto. Porque ¿No? también es la manera en la que yo voy a ver si esa persona, cuando suelta el aire, es una persona que habla todo el día, que está todo el rato exhalando, que está exhalando, que está exhalando, que está exhalando, ¿dónde está su inhalación ahí, no? Y cómo está un sistema que muscularmente tiene que estar todo el día haciendo la fuerza para soltar la voz, para soltar la voz. ¿Cuánta gente afónica tienes? ¿O cuánta gente te viene que siempre tiene problemas? Y esas personas son personas cerradas, ¿no? Toda su musculatura accesoria, antes era esta, ahora es esta, ahora es la flexora. Claro. Entonces eso cambia. ¿Y si vemos cómo suelta el aire? Tú simplemente le dices a la persona que exhale con la lengua afuera y ¿es rasposo o es suave? Yo hago, o hago. Entonces eso me está diciendo también que tengo mucho exceso de fuerza muscular, ¿no? Entonces cambia la manera en la que coges, en la que sueltas, eso, métele ese matiz. Y al meterle ese matiz,
la activación de tu diafragma, cómo cambias tu postura y tu equilibrio, es totalmente distinta, totalmente distinta. Entonces creo que son cosas sobre las que podemos explorar y jugar para cambiar. Lo mismo, tengo que hacer un entrenamiento que es muy importante de toda la extensión, o mi actividad diaria requiere una extensión. ¿Por qué no piensas en una inspiración bien, como hemos dicho hacia atrás? Al contrario, yo necesito una cosa que requiera flexión. ¿Por qué no intento ver qué tal es eficiente esa persona soltando y generando a lo mejor ese esfuerzo que le facilita la actividad que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, esas son dos cosas para mí de la valoración básicas. Empiezan por ahí, cómo entra y cómo sale. Y luego hablamos de diafragmas, de sistemas nerviosos, de emociones y de un montón de cosas, ¿no? Pero eso es clave. Brutal. O sea, me parece súper interesante porque primero que ves cosas a nivel de valoración, que por lo menos yo tampoco es que sea un mega experto en valoración ni nada, Algo pero yo sabes. no veo, sí, pero no me fijo en la cara, no me fijo en las fosas nasales. Sí que pregunto, y esto lo aprendí hace tiempo en Grey Cook, en la página de FMS, y si, bueno, los que hayáis hecho FMS, si tenéis tienes como la posibilidad de ahondar en la página y buscar artículos y tal. Cosas brutales. Y él lo primero que te dice en el proceso de valoración es que a través de la entrevista, pues preguntar si hay alguna restricción en base Por supuesto. o sea, restricción, digo, operación, Sí, algún sí. golpe, algún accidente, algún tal, Cualquier porque ya limitante. eso va a condicionar. Tú Claro. puedes meter todos los drills que quieras de respiración o presión intraabdominal y tal, pero si la restricción está aquí por un traumatismo, ya va a estar afectado. Claro, ¿Sabes? por supuesto. Si esas cosas ya vienen afectadas, pues probablemente o te va a costar mucho más o llegar a un momento en que, mira, es prácticamente imposible que de siempre estés sin tensión en el cuello. Claro. A menos de que intenta meter estos ejercicios, tal, pero será una cosa que tendrá que meter constantemente. Y eso sí que lo hacía, pero lo de mirar pues aquí arriba, mirar las fosas nasales y tal, no me había pasado por alto, no se me había pasado por la cabeza. O sea, probablemente sí, pero bueno, que al final pasa, no lo ves. Y luego los cambios, porque sí que he visto gente que cuelga cambios tanto de las dimensiones de la cara como desde las dimensiones de la cabeza de un momento a otro, ¿no? Sí, y sí, son cosas bastante alucinantes, como también de la simetría, en la boca, la mandíbula, etcétera, eso la es mandíbula. brutal. Al final, pues esto también es una articulación, si aquí está la articulación compensada, pues igual de ahí para abajo también se va a compensar un poco más, o la compensación puede venir de abajo para arriba, no sé. Pero me parece muy interesante lo que hablas. Y luego te quería preguntar así un Sí. poco de, ¿tú qué recomendaciones haces? ¿Cuáles son como dentro de lo que te has encontrado? Porque yo sé que tienes muchísimo tiempo trabajando como entrenador y que has tocado muchísimos perfiles de gente que has estudiado bastante y que también llevas trasteando, pues eso, yoga, no sé qué, club del yoga, o sea, Todo. has tocado bastantes palos. De hecho, creo que has hecho cosas de activación muscular, de BMT también has estado metido Sí, ahí por supuesto. y has ahondado bastante en esos temas. ¿Tú qué dentro de lo que te encuentras comúnmente? Porque tiene que haber siempre hay como un patrón bastante común, ¿no? De que hay, que pues qué sé yo, por lo menos es común que el hombro izquierdo siempre esté un poco más elevado que el derecho, ¿no? Y que la cadera derecha esté un poquito más elevada que la izquierda. En temas de respiración, ¿cuáles son esos patrones, por decir así, más comunes que te sueles encontrar? Pues mira, eso para no meternos en cosas muy abstractas, ¿no? E intentar ir a cosas más concretas, un poco lo que estábamos hablando de la actitud postural de cara a cómo respiro. Lo que yo me encuentro básicamente con la gente que viene conmigo es la incoherencia. ¿A qué me refiero a la incoherencia? A que muchas veces la actitud de la postura de la persona y su actitud mental no van en línea. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La mayoría de la gente que tenemos, obviamente, primero por el esfuerzo gravitatorio que tenemos que vencer de nuestra postura, pero sobre todo por el bombardeo bestial de cosas que nos excitan nuestro sistema, tendemos a estar siempre muy cerrados a nivel más emocional. Siempre estamos esperando el golpe. Entonces, nuestra actitud hacia emociones del espectro más activador, ¿no? Como puede ser
miedo, gente incluso sorprendidos totalmente en parálisis, que muchas veces no son capaces de actuar y obviamente su postura ahí está muy, muy tocada. Gente que incluso tiene mucha rabia y necesita soltar porque todo lo que pasa le estresa mucho. Claro, no puede liberar esa rabia, esa energía. Entonces tienden a cerrarse, como para intentar guardar toda esa emoción dentro y no dejar que explote. Y esto tú has dicho una cosa muy bien, ¿no? Si yo tengo que activarme, tengo que respirar activado. No puedo hacer lo contrario. Entonces te encuentras los dos espectros. Las personas que su día a día es súper estresante y su postura es estar cerrado, a las personas con total laxitud que todo les da igual o que están hacia el espectro más depresivo, ¿no? Por decir de una manera, muy inhibitorio a nivel sistema nervioso. Entonces, o es uno o es otro, básicamente. Y entonces yo creo que esto, repito, son conceptos más abstractos, ¿no? Como les explico yo, el yin y el yang. El yin y el yang son los espectros, pero al final es un continuo fluir de ellos. Yo no puedo estar viviendo todo el día excitado, ni puedo estar viviendo todo el día empanado. Necesito encontrar un centro. Entonces, básicamente vamos a irnos todos al centro. Y desde el centro vamos a ver un poco por qué me quiero ir hacia ese lado o por qué me quiero ir hacia el otro, o cómo puedo a lo mejor retroceder 2-3 escalones en mi estado excitatorio o cómo puedo subir 2-3 escalones en mi estado inhibitorio para trabajar. Pero ya te digo que las tendencias posturales, emocionales y de actitud a la vida en sí son o me cierro porque el bombardeo que tengo de cosas es constante, o yo estoy aquí, no tengo problema y soy un gallardo y me quiero enfrentar a ellos, o personas que lo que tienden es a tener actitudes de no quiero esto, me voy, y son todos esos problemas que tenemos de rodilla, de tobillo, de escoliosis. Hablando con Diego Cano el otro día, persona especializada en escoliosis, para el que no le conozca, él le decía, las personas con escoliosis, todo lo que se ha estudiado desde la parte más psicosomática es personas que siempre quieren destacar con algo que les está obstruyendo. Si yo tengo una columna delante de mí, siempre tengo que hacer así para que me vean. Entonces te das cuenta que la manera en la que está pensando la persona siempre hace que su cuerpo haga eso, ¿no? El que se enfrenta, que se esconde o el que huye. Y básicamente esos son los tres patrones que encontramos más normalmente, ¿no? En cuanto a postura, por ejemplo, y eso ya me dice eso. Y cuando miras cómo respira, te das cuenta que vive metido en una respiración que le mantiene ahí metido hasta el infinito y más allá. ¿Y cuáles serían más o menos por unos drills sencillos? Porque, Sí. a ver, me gusta que No, sí. yo te entiendo todo lo que, o sea, te lo entiendo perfectamente, pero me gusta o sea, me gusta lo práctico, porque al Claro. final veo que bueno, hay una clasificación, ¿no? Como diferentes tipos de personas, según el tipo de respiración que hagas, puedes influir sobre una cosa. Me Por imagino supuesto. que el que está aquí todo el día, que afronta todos los problemas, igual necesita aprender un poco, trabajar un poco más sobre la Por exhalación. supuesto. Por supuesto, esa Entonces, es la clave. quería que coméntame tú más o menos cómo afrontas esos drills o cómo le planteas una sesión Claro, de... pues mira, básicamente es un poquito, ¿no? Igual que lo que he dicho la nariz, con 2-3 detallitos simplemente para que cambiemos. He dicho que no puedo vivir en los espectros, tengo que intentar llegar al centro. ¿Cuál es ese centro a la hora de respirar, ¿no? ¿Cuál es la respiración que me puede llevar a mi equilibrio en ese espectro excitatorio inhibitorio para mantenerme más ahí? Pues hay una respiración que es la que más estudios tiene al respecto, que es la respiración coherente, que además tiene que ver con el concepto que estaba hablando de esa incoherencia, que mi cuerpo piensa y mis emociones no, y yo no soy capaz de adaptarme, respiro mal. Es inspiro 5 segundos, expiro 5 segundos sin ninguna retención intermedia. Personas más altas a lo mejor 6-6, una cosa así. ¿Y cuál es la historia? Normalmente respiramos entre 12 a 18 veces por minuto. Si yo me meto en un patrón 5-5, son 10 segundos, son 6 respiraciones al minuto. Si me voy a 6-6, son 5 respiraciones por minuto. Entonces, primero, es una respiración que si yo estoy en 12-18, bajar a 6, estamos bajando a bajar 2-3 veces mi ritmo. Si yo bajo 2-3 veces mi ritmo respiratorio, mi ritmo mental baja 2-3 veces. ¿Vale? ¿Por qué la llaman coherente? Porque además hay varias cosas que se han estudiado a nivel médico, a nivel psiquiátrico. De hecho, fueron psiquiatras los que lo pusieron de moda y empezaron a usarlo para tratamientos. Es que las áreas de mi cerebro rítmicas que controlan el ritmo de mi respiración
y mis áreas cardíacas y cardiopulmonares en general, de toda la circuitería que tenemos, es donde encuentran mayor sincronía. Y es donde nosotros tenemos mayor variabilidad cardíaca, un entorno que en el mundo del entrenamiento ahora se empieza a controlar mucho más y a trabajar, ¿no? Entonces es donde yo noto más esa conexión entre esta parte y esta parte, entre lo que siento y lo que pienso. Esa. Y esa es la respiración que me permite mantener en el centro. Entonces, es una respiración que han visto que es brutal. En tratamientos de estrés postraumático, de cosas súper fuertes en las que la persona está totalmente out, pero es que también se usa en depresiones, en casos de hipomanías y de trastornos bipolares, gente que vive totalmente en los extremos y nunca encuentra su centro. Te digo eso en el plano psiquiátrico porque fueron los que lo hicieron, pero luego en el plano médico, el que si yo me meto en esa coherencia, lo que se ha visto también y a nivel neurológico es que cuando esos dos sistemas, el monitorizado de mi cerebro y el de mi corazón, van iguales, nuestros sistemas interoceptores son mucho más receptivos a cualquier información que quiera recibir. Y yo le quiero hablar a alguien de sus mecanorreceptores del pie, sensores de equilibrio, de presión, yo quiero trabajar todas esas cosas y en esa respiración es donde yo soy mucho más eficiente sintiendo. Y por tanto, si esa información que llega hacia mí es mucho más limpia de obstrucciones y de suciedad, yo voy a poder tomar una decisión mucho más correcta. Entonces, la clase tiene que empezar por 5-5. Buscar el centro. Meterte en el centro. Tiene mucha coherencia porque tanto la respiración como la frecuencia cardíaca se vienen guiadas por el tronco encefálico. ¿Correcto? ¿No? Sí, sí, sí. Sé que es el que controla todo eso. Entonces, claro, en teoría, si esas cosas no están en el tronco encefálico, digamos que sería la parte más básica Primitiva de los sistemas físicos. que funciona solo. Eso O sea, es, correcto. Tú por tu mente no tienes que estar pensando, bueno, voy a aumentarme la frecuencia cardíaca ahora de forma automática, y lo aumento, sino que eso son reacciones que se van dando de forma refleja, digamos, y que se dan en ese punto del cerebro. Me imagino que lo que hablas es de que te puedes encontrar con una diferencia o un fallo en ese control, por decirlo así, y con esto lo que buscas es alinear un poco y retomar ese control desde lo más primitivo, porque es una de las zonas más primitivas que tenemos en el cerebro, ¿no? Correctísimo. Es quitar interferencias, como acabo de decir, ¿no? Yo tengo unas carreteras hechas, pero es que no estén llenas de objetos que tenga que estar esquivando, ¿no? Es decir, a ver cuál es el camino más recto en lo que tengo que hacer, ¿no? Y has dicho una cosa, que es los automatismos. Está claro que todas esas áreas del cerebro son áreas del tallo encefálico, son las áreas más primarias, pero, ¿por qué la respiración, ¿no? Que esto también es una pregunta de lo primero que me has preguntado. ¿Qué sistema tienes tú en tu cuerpo que trabaja en automático, pero que tú puedes trabajar en modo manual? ¿Conoces algún sistema orgánico que puedas trabajar automático en manual? El movimiento, ¿no? Movimiento automático, No. ¿cómo entras en movimiento automático? Oh, no lo sé. Pues nuestro sistema respiratorio. Y todos los reflejos y cosas que acontecen, que se hacen en automático y yo puedo controlar, como por ejemplo toser, están asociados a la respiración. Entonces, ¿dónde está esa llave de unión entre lo que acontece solo y lo que yo hago? En la respiración. Y si yo quiero generar cambios más profundos y más limpios aquí, la mejor manera de llegar es a través de la respiración. No es que es la mejor, es que es la única en la que si yo quiero trabajar de manera consciente puedo cambiar. Podemos cambiar a nivel control motor y podemos generar programas más eficientes trabajando áreas premotoras, áreas somatosensoriales que me hagan sentirme en el espacio y en función a eso la orden que llegue cortical a la parte de movimiento sea mucho más eficiente. Pero luego también van a pasar filtrados por un sistema más emocional. Iba a decir, esto me gusta, esto no me gusta. Y esas áreas las puedes trabajar con la respiración. Y luego tiene que bajar por ese tronco encefálico. Y en esas áreas en las que está ese monitorizado del ritmo, de repente baja la información y dice, espera, que no estás preparado. Y entonces te cambia y te dice, flexiónate un poquito más. Y entonces tú quieres hacer el movimiento y de repente esa orden va a pasar por ahí y te apuntea un poco más. Entonces, el único vehículo que tienes para cambiar esto es la respiración, no hay otro. No hay otro en el que podamos encontrar ese flujo de datos tan sencillo a la vez, ¿no? Entonces eso, nos metemos ahí en ese 5-5, nos sentimos mejor. En
entendemos mejor esa comunicación entre el cuerpo y la mente y además, repito, como decía antes, ya no es solo que me permite a mí bajar o subir, no es el acelerador y el freno famoso, sino que es mi odómetro y es un indicador. Esto es muy sencillo. Alguien que coja, se tumbe en el suelo, cierre los ojos, se ponga las manos, sin tocarse las manos en el pecho, ponga las manos en el suelo e intente notar sus pulsaciones y su ritmo cardíaco, ¿vale? U oírlo, que muchas veces el latido del corazón, si afinas cuando estás relajado, en un ambiente tranquilo, lo puedes afinar y lo puedes escuchar. Un clarísimo indicador de estrés es la total falta de interocepción en el latido del corazón. Pues curiosamente cuando te metes en esa respiración, repito, como es la que mayor variabilidad cardíaca genera, es decir, que es la variabilidad cardíaca, eso viene causado por una cosa que se llama arritmia sinusal ventilatoria, y es que yo cuando inspiro subo mis pulsaciones y cuando expiro bajo mis pulsaciones. En un electrocardiograma, la altura máxima y la parte baja máxima, esa diferencia que tenemos entre una y otra, ¿vale? Cuando yo estoy deprimido o cuando yo estoy hiperexcitado, esa variabilidad es muy pequeña. Puede ser que suba y baje mucho, pero siempre se mantiene igual. O siempre si es muy bajo, siempre se mantiene igual. Cuando yo estoy en un estado normal, yo estoy variando. Yo subo y bajo el termostato de la calefacción en función a lo caliente o frío que estoy. Y yo ajusto. No siempre está puesta la calefacción a tope o siempre está al mínimo, ¿no? Entonces, lo buenísimo es que cuando nosotros nos metemos en esa respiración, los latidos se vuelven tremendamente potentes, hasta el punto que los escuchas. Si cierras, escuchas boom, el latido resonando dentro de tu caja torácica. Entonces, es lo que te decía antes. ¿Hace cuánto tiempo que no sientes tu corazón? Sí. ¿No? Y luego hablamos en el yoga, ¿no? Meditaciones o cosas que has dicho antes. Yo quiero hacer algo y decir, ostras, qué bien lo he hecho después de entrenar, en mi fase de cooldown, en mi relajación y decir, vale, esto lo he hecho perfecto y necesito asimilarlo. Esas áreas cerebrales necesitan de esa conciencia, necesitan de ese entorno hormonal que se crea en ese punto, no en otro. Necesito una dopamina, necesito una serotonina para que esas cosas se asienten ahí y viviéndolas desde otro lado no puedo. Y en ese centro sí que lo consigues. Entonces es una manera muy buena de sentirte ahí, de notar tu corazón y de luego después, en ese mensaje de meditación, decir, oye, gracias corazón que estás ahí, que todos los días lates y no te paras, ¿no? Me gusta mucho porque a ver, le das un enfoque, lo explicas bastante bien y muy sencillo, y al final, pues todas las cosas van, digamos, convergen Eso entre es. sí, ¿no? Por ponerte un ejemplo, cuando yo aquí resumiendo un poco, igual Sí, se me ha sí. ido la olla o lo he interpretado de una forma diferente, pero por lo menos el ejemplo que me dijiste de llevar la respiración, de que entrara pues Llamativo, ¿eh? hacia la parte posterior de Posterior. mi cabeza. Eso lo vas a trabajar con las mazas que le enseño. Generalmente cuando tú buscas, por lo menos cuando te encuentras problemas de hombro o si tienes limitada la rotación externa de Rotaciones. hombro, lo que se busca es que haya una mayor expansión a nivel posterior Por supuesto. ¿no? En esa zona de la espalda alta, ¿vale? Que también es más difícil que llegue el aire por las fuerzas de gravedad y que el pulmón se rellene hasta allá arriba del todo, ¿no? O Sí, hinchar un sí. poco hasta arriba. Pero al final, pues ya tiene convergencia lo que estás planteando tú con ese drill de respiración, con la convergencia a nivel biomecánico, de que necesitas un poco más de expansión a nivel posterior para mejorar esa rotación externa. Y luego que muchas de las cosas de lo que estás diciendo, yo intento afirmar eso, ¿no? Siempre, tanto el ejercicio como la meditación, como el yoga, cualquier tipo de ejercicio es un momento de autoconocimiento, Por ¿vale? supuesto. Es un momento en el que, por lo menos en lo que buscas atención, ¿no? Tú intentas a la hora de meditar o cuando haces mindfulness, yo que he hecho mindfulness un tiempo, Sí, tú lo que entrenas es la atención plena. ¿No? claro. Lo que buscas es la atención plena y mientras más atención seas capaz de prestar a tu cuerpo y más atención y más tengas la capacidad de controlarlo, obviamente vas a afinar muchísimo más, Por tanto a la hora supuesto. de moverte, tanto a la hora de controlar las emociones, tanto a la hora de controlar el estrés, el ánimo, etcétera, etcétera. Y al final, bueno, es lo que te digo, que todo converge ahí dentro. Pero también sé
que no es solamente, o sea, que todo esto converge, que todas esas cosas que se dan, pero que también hay procesos químicos que se dan a través de la respiración, con ese intercambio de gases, que, o sea, Correctísimo. que no es que bueno, no, pero es que hoy estoy un poco mal, o bueno, no, este es que es así un poco, siempre viene como apagado, o que le falta alegría, o que falta no sé qué, pues, probablemente esa persona tenga un déficit en alguna sustancia química en su Por cerebro supuestísimo. que no le permite llegar ahí. Ujú. A nivel químico, ¿qué pasa con la respiración? Pues mira, has dicho precisamente un ejemplo muy bueno, ¿no? Y es el que cuando estábamos hablando de esa capacidad de extensión de la persona, ¿no? En esas rotaciones, esas cosas que necesito yo de que su caja torácica se apile de alguna manera para poder gestionar el movimiento. Has dicho lo del llenado desigual de los pulmones. Hay un ejemplo muy curioso y tiene que ver con lo que hemos hablado de la respiración nasal, por ejemplo, antes, ¿no? He mencionado el óxido nítrico, ¿no? Y esa importancia de la respiración nasal. Repito, se generan los senos paranasales. Los senos paranasales almacenan 50-100 veces más óxido nítrico que el resto del sistema pulmonar. Pero es más, hay ciertas respiraciones que se pueden hacer que se generan aumentos de un 1500%, es decir, 150 veces más producción de óxido nítrico de lo normal. Una de las cosas maravillosas que tiene el óxido nítrico es que favorece primero la captación del oxígeno que estoy captando. Y hablamos mucho del oxígeno, que es el nutriente más vital, todo, pero el 78% que respiras es nitrógeno. Entonces, básicamente, si yo soy capaz de usar ese nitrógeno a mi favor, pues mejor. ¿Y qué pasa también? He dicho también que es vasodilatador, que es capaz de que nuestras venas bombeen más fácilmente o que tengan un caudal más grande y no tengan que latir tantas veces por minuto para que llegue esa sangre al destino correspondiente que tenga que hacer. Y otra cosa más también. Nosotros, primero por la fuerza gravitatoria y luego por los patrones que tenemos de respiración, repito, de alta predominancia por la boca, ¿no? Del estrés, de la comunicación, al final hablar tienes que usar la boca, quieras o no. Lo que nos hacen es que no captemos bien ese óxido nítrico y lo que pasa es que los pulmones tienden en la parte media hacia abajo a acumular toda la sangre cuando yo no tengo mucho óxido nítrico y entonces solo soy capaz de llenar la parte posterior, la parte, perdón, superior. Entonces la parte superior al final voy a necesitar llenarla con patrones un poco raros o van a generar mucha tensión muscular. Entonces, en esa persona que yo necesito que tenga cierto movimiento, si tiene unos escalenos, tiene una musculatura que le está cerrando porque la tiene todo el día tensa, jamás va a poder funcionar. Esa mejora de esa captación del óxido nítrico, el que yo sea más eficiente respirando por esa nariz bloqueada, la limpie, la drene, respire mejor, entre mejor ese aire, estoy generando un aumento de producción de óxido nítrico brutal y eso ya hace que mis pulmones redistribuyan mejor. Y entonces se hace como una especie de efecto sándwich, ¿no? De una zona más vascularizada, una zona para captar oxígeno y va haciendo como capas. En vez de quedarse toda la sangre en la parte de abajo y solo tener la parte superior, tengo más espacio. Y la cuestión es que la mayor densidad de ramas bronquiales y alveolares y demás es en la zona inferior, posterior y lateral. Entonces, ahí me garantizo que llega bien. Entonces ya eso cambia mucho la manera en la que hacemos. Una perlita también, otro ejercicio que podemos hacer para la mejora de ese óxido nítrico es la respiración, el humming que llaman en inglés, y es el hacer una especie de zumbido. Esto es, lo llaman el zumbido de la abeja en el pranayama, en el yoga, y es hacer el sonido, ¿no? Ese sonido. Entonces, simplemente coger por la nariz y soltar lentamente haciendo ese sonido, ¿vale? En una frecuencia de 128 hercios, y esto es tan fácil como poner en YouTube, pones música 128 hercios, tono 128 hercios, y lo escuchas e intentas afinar, son tonos altos. No es un grave, sino que tiene que ser... Si yo hago ese sonido, vas a notar cómo tiembla tu paladar, vas a notar cómo tiemblan tus labios, la nariz y sobre todo la resonancia que tienen los senos paranasales. Ese ejercicio es el que digo que puedes generar un aumento de un 1500% en tu producción de óxido nítrico y cambia totalmente químicamente en cómo eres capaz de captar ese oxígeno, ¿no? Y por otro lado, por ejemplo, cosas químicas que son fundamentales, es que hablamos también mucho del oxígeno, yo vuelvo a lo mismo, ¿no? Es que veamos que el oxígeno obviamente es el nutriente vital, decías tú, el cerebro, los órganos, todos necesitan oxígeno, pues si no, no funcionamos, es el CO2. ¿Qué es lo que pasa?
mi cuerpo es eficiente dejando ese oxígeno en el sitio correspondiente siempre y cuando tenga CO2 que llevarse. Yo para explicar las cosas siempre lo llevo a explicarlo como si se lo explicara a un niño. Todo el mundo tiene que entender esto, ¿no? Entonces yo siempre hago la idea de érase una vez el cuerpo humano. Llegaban los glóbulos rojos con su oxígeno, lo dejaban y cogían ese CO2 que había. Eso tiene que ver con el efecto Bohr. El efecto Bohr lo que dice es que nuestros glóbulos rojos y la hemoglobina que tienen no quieren soltar el oxígeno en ambientes pobres en CO2. Si yo tengo un ambiente alto en CO2, sueltan ese oxígeno para captar el CO2 porque se hacen más afines en ese entorno. Entonces, ¿qué tal somos en la tolerancia de nuestro CO2? ¿Vale? Enfermedades sencillas como el asma y el EPOC, y habla un asmático, es importante que nosotros veamos esa tolerancia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo no tolero CO2, quiero más oxígeno. Aumento mi respiración, encima predomina una respiración muy bucal, no tengo óxido nítrico, mis pulmones se llenan mal, Sí, vamos, empiezan a saltan gastar, todas las entonces señales de empieza a alarma. hacer que todas las alarmas entren en bucle y es la típica bola cayendo por la montaña, es muy difícil frenarla. Entonces, ese trabajo de respiración, ese humming para hacer esa vibración del abejorro para captar eso, ya nos cambia mucho, cambia ese nitrógeno, y si además yo le añado esa tolerancia al CO2, algo tan sencillo como coger el aire, taparse la nariz y aguantar un poquito esa sensación para que acontezca el cambio gaseoso y ese oxígeno se cambie por ese CO2. Nosotros, si aguantamos esa pausa, vamos a ir subiendo nuestros niveles de CO2 hasta un punto en el que me salta una alarma de que tengo que soltar ese aire. Bueno, pues, y si no, yo siempre lo llamo el jugar en los umbrales. Yo no necesito traspasar los umbrales. Y si juego yo a afinar un poquito, simplemente cuando la primera alarma me dice, uy, ya no me gusta, paro y vuelvo a respirar por la nariz siempre para que todo sea más eficiente. Mejoro mi óxido nítrico con la nariz, mejoro mi tolerancia al CO2 y entonces mi captación de oxígeno es brutal. Entonces eso es un poco la historia también, ¿no? El atar todo eso también ahí. Nada, me encanta, tío, me encanta, pero porque yo intento ver las cosas así, ¿no? Siempre le busco como la parte lógica o la parte tal, o cuando mi madre a lo mejor no me suelta alguna de sus cosas, no, es que me han dicho que esto es bueno para tal. Y yo, bueno, sí, mamá, pero porque aquí pasa esto, pasa esto, pasa esto, a nivel bioquímico pasa esto, 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 y es normal, o sea, no es una cosa de que, hombre, puedes creer en lo que quieras, ¿no? Pero que al Las final creencias son las creencias. es una cosa de que hay ciertos procesos que se dan en nuestro cuerpo que al final nuestro sistema nervioso es un poco el que controla todo y que en base a eso pues van surgiendo las emociones y las reacciones en diferentes puntos. Y me encanta, o sea, está muy bien, porque eso ya lo había escuchado, lo había trabajado. Hay un libro que escribe Bill Harman, que es muy bueno, y habla un poco sobre todo eso. Y habla un poco sobre el cómo una persona pues, que respira tantas veces, ese déficit de CO2, o sea, no es eficiente en ese intercambio del Tal CO2. cual. Y entonces es normal que esa persona pues esté en un estado un poco más de simpático, esté en un estado un poquito más de ansiedad. Si respira tantas veces por minuto es complicado y acciones tan simples como incluso es mucho más simple de lo que se cree porque tú puedes controlar la densidad del trabajo. Tú le Por dices, supuesto. mira, durante un minuto, que esto lo hacemos siempre en la práctica, en el curso del nivel 1 lo Uh-huh. hacemos, durante un minuto no puedes hacer más de cuatro respiraciones. O sea, en el primer minuto te cuentas las veces que respiras y ya empiezan a salir 15, 16, 18, tal. Y bueno, pues ahora, 35. ahora tienes que hacer 4 y ya les obligas un poco a coger aire, Muy a bien. tal, a mantener, a exhalar, y ya ves cómo pasas de un estado simpático a un estado parasimpático, porque por más que entres en ese estado simpático, por más que te pases un foam roller, por más que estires, por más que hagas lo que sea, no vas a moverte mejor, o sea, va a ser muy difícil que liberes el movimiento. Evidente. Para liberar movimiento, para ganar rango de movimiento, necesitas estar centrado aquí y aquí,
el que esté centrado aquí y aquí, ya lo que va a implicar es que a la hora de respirar, si haces esa respiración 5-5 y tardas 5 segundos al inhalar, pues ya sabes que vas a expandir un poco más y ya te estarás obligando un poco más a realizar una respiración pues, más diafragmática. Eso ¿Ven? es. Garantizas un poco más de oxígeno, el cerebro se calma un poquito y ya es más fácil que puedas liberar un poco más el movimiento. Eso es. Entonces, me gusta porque es como que esto lo vemos con el paso del tiempo, ¿no? O sea, al inicio cuando empiezas a formarte o cuando empiezas a entrenar a gente, pues vas viendo, venga, el foam roller, y el TRX, y las kettlebells, y el no sé qué, y no sé cuánto. Y empezamos a formarnos en materiales o en cosas Imprescindibles, imprescindibles, obviamente. que Eso son es así. imprescindibles, Eso es así. pero luego no conoces cómo funciona realmente el cuerpo. O sea, no conoces que tú, o bueno, sí lo conoces, pero a lo mejor lo dejas de lado, no te paras a pensar que tú simplemente eres tu cerebro controla todo a través de la información que entra por tus ojos y a partir de ahí por tus ojos, por tus Pues tus oídos, sensores en general. por el olfato, Eso por es. el gusto, el tacto, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí es que se van generando todas esas reacciones. Por Entonces, supuesto. a la hora de que tú vas a enseñar un ejercicio o a la hora en que tú vas a plantear un plan de entrenamiento, todo eso tienes que tenerlo en cuenta. Porque Por al supuesto. final son señales que tú le estás dando a la persona. No pienses en ejercicio. Yo eso en la primera parte del curso de nivel 1 de Kettlebell lo tengo. Porque me Fundamental. parecía que era fundamental para que entendieran cómo van a enseñar. Uno, porque es un elemento que vas a enseñar y es una habilidad que tienes que ir construyendo y porque tienes que dejar de pensar en ejercicios y más bien tienes que pensar en qué input le puedo dar a esta persona para que me dé la respuesta que quiero, ¿no? Y ahí puedes utilizar input. En el caso de la respiración, pues puedes marcarlo. Oye, en 2 minutos no puedes hacer más de... A ver. Sigue grabando. Ahí Ya. sigue grabando. Sí. Te ha cortado ahí un momento. Luego editamos y ya está. Vale. Vale, o sea que nada, que brutal, man. Me ha encantado. O sea, genial. Eso es un poco el mirar. Al final hay una frase, yo repito, por mi mundo marcial, ¿no? Hay una frase de Bruce Lee que es maravillosa, que es no temas al que ha hecho 10.000 técnicas una vez, teme al que ha hecho una técnica 10.000 veces, ¿no? Esto es así. Aprende a sentir, vete a cosas más sencillas, trabaja 10.000 veces. Y si es una cosa muy primaria, bien trabajada, te da sensibilidad para que luego puedas trabajar otros caminos. Si yo quiero ir a lo que requiere de muchas cosas detrás que no me he dado cuenta, y al final es lo que dices, es por inexperiencia o porque no nos han enseñado tampoco. Yo creo que muchas veces es por la educación no va hacia ese tipo de cosas. Creo que son cosas sencillas, primarias, todo el mundo respira, todo el mundo cree que respira bien porque por el hecho de estar vivo. No, empieza a sacar matices, juega y trabaja esa cosa que era rara en ti, trabájala 10.000 veces. Y solo si trabajas en un día ya las haces 20.000. ¿No? Es el intentar trabajarlo. Y esto cambia mucho. Y ya si nos metiéramos a cosas emocionales, ya entraríamos a cosas más complejas. Has dicho también lo de las creencias. No, es que me han dicho que esto funciona muy bien, famoso efecto placebo y todas estas cosas. No, es que esto va guay y tú lo tomas y te va guay y a otros lo toman y le van fatal, ¿no? El sistema de creencias, todas las cosas, estamos hablando de un sistema nervioso y ese sistema nervioso siente. Y también el vivir en una emoción que me tiene todo el rato en un sistema nervioso simpático, yo puedo intentar que mi cuerpo al respirar le mande para allá, pero también hay que trabajar otras cosas y también se pueden asociar. No puedo sacar a alguien de golpe en un sitio en el que se ha escudado su sistema para sobrevivir a lo que le está pasando. No le puedo sacar tampoco de golpe. Por eso me gusta un poco lo del ejemplo que hemos dicho de ir al centro, ¿no? Porque desde el centro le hago retroceder 2-3 pasos, no le hago ir hacia el lado contrario 28 pasos y para él es un shock, Sí, ¿no? sí, lo Eso ideal, es lo de siempre. lo ideal siempre va a ser como pasa igual a la hora de entrenar. O sea, tú lo que buscas con una posición de estar, o sea, con alinear el tórax y la pelvis, es que desde el centro pues, te puedas mover para acá y te puedas mover para acá. Que tengas Correcto, esa variabilidad de moverse. Imagino que lo otro pues, será lo mismo, con la respiración claro, será lo mismo. eso es. Pues eso es un poco la visión, ya te digo, de todo lo que Pues he me ido encanta, montando. man, me encanta. Y nada, ¿tienes también alguna formación? ¿Tienes la formación? Que sé que estuviste ahora en Granada Sí. este fin de semana, que Ujú. por cierto me dieron muy buen feedback de la formación. Los chicos quedaron encantados, había unos buenos amigos que han asistido. Y cuéntame un poco
qué fechas tienes, cuándo serán las próximas convocatorias, qué tienes hablado, dónde te pueden contactar, Perfecto. todo eso. Muy bien. La formación se llama Respira para tu vida. El otro día me decían, ¿por qué no se llama para la vida? Digo, no, porque es para ti. ¿Vale? Y es lo que estamos hablando. Primero, que yo sé que ahora vas a estar pensando en respirar hacia la nuca porque te conozco, entonces, este tipo de cosas, ¿no? Llevo ya toda la hora respirando hacia Lo la sé, nuca. lo sé. Entonces es cosas para que las integres en tu vida, que primero te entiendas tú mejor. Yo seré capaz de transmitir mejor lo que te decía que me pasó a mí y de comunicar y de hacer todas las cosas con mi gente en el momento que yo lo entienda bien y lo integre yo bien, ¿no? Estoy a punto de cerrar una en Valencia para febrero y tengo varios sitios en Madrid también un poco pendientes de confirmar fechas, pero bueno, como estamos en época navideña y demás, yo creo que a lo largo del periodo navideño iré programándolas. Mínimo va a haber 2, 3 formaciones de aquí a abril, más o menos. Entonces ya digo que estoy pendiente de cerrar las fechas en sí. Me pueden contactar en Instagram. Mi cuenta es Cornaya Sakimori, es un nombre un poco raro, luego se lo podemos escribir también Sí, para que no, lo vean. yo dejo todas las redes. Pero si por ahí. pones Alejandro Molinero, te sale también la cuenta, que es mi nombre. Entonces, bueno, ahí vamos a ir subiendo cosas. Estoy trabajando en la web para ponerla en marcha. Pero bueno, la idea es un poquito eso, el ir empezando con estos cursos en que la gente empiece a ver que no es tan difícil, que es sencillo, lo hacemos desde una manera súper práctica, ¿no? Aquí hemos hablado mucho de los conceptos y es así, pero en la formación lo abordo de una manera de, vamos a ver la nariz. La nariz tiene esto, vamos a jugar. Y metemos 10, 15 ejercicios entendiendo qué y para qué. Vuelvo a lo que hemos estado hablando, ¿no? Intentar entenderlos desde una visión más global y que no hay dogmas, pero que son cosas que son importantes. Pasamos a la boca, a la lengua, el paladar, que hablabas antes, la deformidad de la cara, la garganta, el diafragma, la postura, todo, lo vamos viendo ahí. Entonces, una formación muy dinámica y sobre todo que te llevas muchas prácticas para ti y luego para los demás, que es Pues la brutal, historia. cuenta conmigo. En Madrid yo Perfecto. estoy ahí seguro. Perfecto. Bueno, man, me ha encantado charlar contigo Igual, un y gustazo. nada, tío, siempre es un gustazo cada vez que te veo, Un gustazo siempre, tío, hermano. que Y nada, pues ese ha sido compartir. todo el capítulo de hoy. Espero que os guste, espero que nada, que les guste la entrevista con Alejandro. Recuerda siempre, si te gusta, compártelo con alguien al que le pueda interesar o darle un like, eso siempre ayuda. Y si tienes algún comentario, lo que sea, las redes de Alejandro estarán en la descripción. Y cualquier preguntita, pues le escribís a este que está aquí, que es el que sabe de lo de la respiración. Pues ¿Vale? muchísimas gracias a todos. Espero que haya sido ameno. Bueno, hasta luego. Hasta luego.